Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Vamos a empezar esta nueva semana informativa, deseándoles una feliz Navidad a todos ustedes, que hayan recibido la Nochebuena en compañía de sus seres queridos y hayan pues compartido momentos de mucha unión, de reconciliación y amor en esta fiesta de la Navidad. Empezamos la entrevista con el doctor Humberto Enríquez, constitucionalista, docente de la UPAO, para seguir analizando acerca de el adelanto de elecciones y las reformas electorales en nuestro país. ¿Cómo está, doctor Humberto Enríquez? Bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Acá estamos. Bien, doctor, es un tema que sigue siendo motivo de mucha discusión, de mucho análisis en el país. Ya el Congreso de la República ha reconsiderado para someter a un nuevo a voto en una segunda legislatura, ya se había aprobado en una primera. ¿Qué lectura le da esta situación actual sobre este tema del adelanto de elecciones y también las reformas electorales que son tan urgentes, doctor Enríquez? Bueno, a ver, vamos a hacer un análisis en esa perspectiva. Yo siempre, en todas las conferencias o las entrevistas que hemos tenido, he manifestado que hacer algo al margen de la Constitución o forzar la Constitución no es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, el adelanto de elecciones no está previsto en la Constitución del Estado. Entonces, eso ha tenido que forzar que en el Congreso se tenga que aprobar en una primera votación el recorte del mandato tanto del presidente de la República como de los congresistas de la República al 2024. Pero yo quiero señalar lo siguiente: la Constitución lo tiene todo previsto. Y la Constitución, Beto, no es solamente para que lo cumplan los gobernantes, sino también los gobernados. La Constitución es un instrumento, es una institución que logró consolidarse para limitar el poder, no solamente de gobernantes, sino también de gobernados. En consecuencia, la Constitución establece que si al presidente de la República lo vacan, asume el primer vicepresidente. Y eso es lo que ha sucedido con la señora Dina Boluarte. Eso es constitucional perfectamente, siguiendo lo que señala el artículo 115 de la Constitución del Estado. Ahora, ella cuando jura dice precisamente que está jurando hasta el 2026, que es lo que manda la Constitución del Estado. Sin embargo, yo creo que por un grado de sensibilidad o porque sentía de que hay una gran presión en las calles, en los pueblos, sostuvo que, bueno, va a bajarse o va a recortarse el mandato hasta el 2024. Y como seguían las presiones, ya ella sostenía que podría ser en el 2023. Entonces, el tema es que estamos forzando hechos porque hay revueltas o movimientos en las calles y que no están siguiendo lo que la Constitución establece. En consecuencia, aquí el más fuerte vence. Y eso es lo que está sucediendo, porque no estamos respetando la Constitución del Estado. Ahora bien, el Congreso, como fue de alguna manera derivado el planteamiento de la presidenta Dina Boluarte, de que se recorte el mandato tanto de presidente como de los congresistas, bueno, ha cumplido con esa tarea y ha señalado que las elecciones sean en el año 2024 porque hay que hacer algunas reformas que son necesarias para que no se vuelva a repetir lo que hemos tenido en estos últimos años. En consecuencia, ¿a qué nos atenemos?
a ver si es que todos estamos dispuestos a acatar esto o otra vez las movilizaciones en las calles van a hacer que los gobernantes retrocedan y a lo mejor tengan que modificar un año antes para el 2023, no lo sé. Pero ese es el tema cuando no se actúa ceñido a la Constitución del Estado. Así es, hay mucha presión social y como usted dice, doctor Enríquez, deberían las autoridades no dejarse manipular o presionarse por estos grupos de manifestantes que son pocos y que muchas veces, como ya se ha informado, son personas que están coludidas, infiltradas, personas que han generado enfrentamiento, más de 20 personas fallecidas en lo que va hasta la fecha, y al respecto se tiene que seguir investigando sobre quiénes han sido los que han generado estas muertes y quiénes van a asumir la responsabilidad de estas personas fallecidas en estos enfrentamientos, doctor Enríquez. Yendo ahora al tema que conversamos de este adelanto de elecciones y reformas electorales que son muy importantes, el premier, el señor Otárola, se ha pronunciado también en los últimos días en los medios de comunicación y ha dicho que el Ejecutivo es uno de los que propone y que está a favor de lo que ya con usted ya hemos conversado en anteriores oportunidades, el retorno a la bicameralidad para tener leyes con un mejor marco y que puedan ser debatidas como se hacía en anteriores oportunidades cuando teníamos en el Perú la bicameralidad, es decir, la Cámara de Senadores y de Diputados. Esto obviamente también usted lo ha manifestado, considera que es importante que se retorne la bicameralidad a nuestro país. Bueno, porque mira, nosotros estamos entrando a una etapa de gran inestabilidad. En 7 años ya tenemos 6 presidentes de la República. ¿Qué más inestabilidad que eso? Ahora, lógicamente, con una sola Cámara, cuando se disuelve el Congreso, queda la comisión permanente. Pero ¿qué es la comisión permanente? Un grupo que representa el 30% del Parlamento y en consecuencia no representa nada en el fondo. Cuando se da la bicameralidad en la Constitución de 1979, se estableció que después de la denegatoria de la confianza de 3 gabinetes, el presidente podía disolver, pero solamente la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores. Esa es otra cosa, pues, porque entonces tienes una Cámara que está siguiendo qué cosa es lo que está haciendo el presidente durante la disolución de la Cámara de Diputados. Eso es por un lado, pero por otro lado, el Congreso de la República nunca se ha desprestigiado tanto que desde la Constitución de 1979, en la que Fujimori, por ganarse votos electorales para que apruebe su referéndum a la Constitución, estableció una sola Cámara, porque si tú le dices a la gente de que los congresistas ganan demasiado y por lo tanto, si son tantos, el presupuesto de la República destina muchos recursos, lógicamente que a la gente le gusta eso. Y entonces dijo, volveremos a restablecer el Parlamento, pero será con un Parlamento pequeño y que gane solamente un sueldo básico, que es el que supuestamente hoy ganan como 1.000 soles, ¿no es cierto? Eso no pasó, porque la Cámara que se estableció en la Constitución de 1993, primero que de 120 aumentó a 130, y segundo que los sueldos en el Parlamento, como nunca antes con la Constitución del 79, como nunca ganan tanto, porque en anteriores circunstancias, cuando había la Cámara de Diputados y Senadores, nadie pasaba de $2.000 mensuales. Entonces, no es un tema tanto presupuestal, sino de asegurar que exista democracia y que se nos asegure a nosotros la libertad y los derechos fundamentales. Creo que, lógicamente, como todo, no será pues la panacea, la solución a todos los problemas, pero va a mejorar mucho el Parlamento y va a recuperar su
nivel de popularidad que nunca debió descender a los niveles de ahora, que creo que el 90% lo rechaza, ¿no? Ahora, finalmente, doctor Enríquez, volviendo a este tema del adelanto de elecciones, ya se ha aprobado en una primera legislatura, ¿verdad?, el reconsiderar el voto en una segunda legislatura que está programada para febrero, van a nuevamente someterse a voto. ¿Qué expectativas le genera esta segunda legislatura? ¿Usted considera que se va nuevamente a aprobar en una segunda legislatura el adelanto de elecciones? Yo creo que sí, pero insisto, esperemos que las presiones no sean tanto y que la sensibilidad de los políticos también esté a flor de piel y estén a lo que pide la gente en la calle con muertos y todo esto, porque de lo que se va a tratar luego es que este adelanto de elecciones no sea aceptado por la población y tengan la posibilidad estos movimientos violentistas de incorporar cuando se convoca elecciones una pregunta que diga si están de acuerdo con que se convoque una asamblea constituyente para un cambio de constitución, que lamentablemente, y ese es un error muy grave que ha cometido la presidenta de la República, decir que eso no está descartado, que el pueblo puede presentar firmas y se puede hacer esa consulta. Cuando hay una ley convalidada por el Tribunal Constitucional que señala que en materia de cambios constitucionales todo pasa por el Congreso de la República y que el referéndum es posterior, no anterior. En consecuencia, no sé si lo ha hecho por desconocimiento u otra vez, o porque sigue la línea política del mismo partido que ella fue elegida, o porque demuestra temor o mucha sensibilidad, pero ese es el gran problema, porque entonces de eso se aprovechan estos grupos para seguir avanzando y seguir pidiendo cosas que realmente podrían generar en el país una situación de grave crisis, no solamente política, sino económica fundamentalmente. Conforme. Muy amable, doctor Humberto Enríquez, por su participación en la entrevista. Como usted lo ha dicho, estaremos atentos, siempre vigilantes, y esperamos que las autoridades del Ejecutivo acaten y respeten lo que esté establecido en nuestra Constitución. Muy amable, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Beco. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta otra. Igualmente, doctor, estaremos atentos a una próxima oportunidad. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista. Muchas gracias.